Buenas tardes a todos. Vamos empezando ya. En primer lugar, Antonio, el director de la escuela, no ha podido, porque tiene clases y no ha podido estar aquí, pero en su nombre doy la enhorabuena. Entonces, Hola, hola. Estaba comentando que hace bastante tiempo caían en nuestras manos mensajes relacionados con la economía de Francisco, pero no sabíamos muy bien qué era aquello. Empezamos a indagar, a ver, no estaba nada claro y decidimos, pues ¿por qué no hacemos una sesión y que nos expliquen, la gente que sabe de esto, qué es exactamente, qué se pretende, qué objetivos tiene y si es posible explorar las posibilidades de colaborar, ¿no? Y en eso pues contactamos con Marta Pedrajas. Marta, yo la conocí allá cuando se dedicaba a los objetivos de desarrollo sostenible, alrededor del 2013-2014, en una labor muy callada de coordinación que se llevó desde España y en su persona concretamente, de coordinar algunos países para llevar el tema adelante, ¿no? Bueno, después su vida profesional ha sido variada y ya lo podéis ver en LinkedIn, no voy a hacer hincapié en ello. Marta es economista y filósofa y pertenece al grupo de coordinación del Hub Español de Economía de Francisco. Entonces era la persona apropiada y enseguida se unió a Diego. Diego está en el grupo motor de jóvenes del Hub Español de Economía de Francisco y como tal es ingeniero de ICAI del año 2008, acabó. Y bueno, se está compaginando esta labor en la economía de Francisco con su emprendimiento, que tiene una empresa propia que está implicado en hacerla grande, sostenible y que vaya adelante. Entonces, es la primera parte. Vamos a tener una presentación por ambos. Una más enfocada en el tema académico, otro más enfocada en el tema de la participación de los jóvenes y después, posteriormente, vamos a tener una mesa redonda donde empecemos a incorporar tanto a Amparo como a José Manuel, que posteriormente los presentaré. Así que sin más dilación, si te parece, Marta, tuyo es el tema. Muy bien, pues ahora sí, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio. También, pues como él ha dicho, ¿no? Nos conocemos hace muchos años en temas de cooperación para el desarrollo y bueno, nos hemos ido cruzando siempre con motivaciones comunes y bueno, pues ahora ha surgido la posibilidad y la oportunidad de poder presentar aquí lo que es Economía de Francisco y bueno, pues estamos encantados y felices de poder contarlo porque, bueno, como ha dicho, es una iniciativa reciente del Papa Francisco. Y bueno, estamos intentando también organizarlo, impulsarlo en España y pues para eso necesitamos pues estos foros, con lo cual pues agradecemos muchísimo la invitación y cuantas más podamos tener pues mejor. O sea, siempre estamos disponibles para cualquier evento. Entonces, Economía de Francisco, lo primero aclarar que este Francisco, he dicho que lo impulsa el Papa Francisco, pero viene de San Francisco de Asís. Es una iniciativa asentada en Asís y bueno, comparte y surge de los principios de la doctrina social de la Iglesia y de la espiritualidad de San Francisco de Asís, con dos focos, los pobres y la creación. Luego ya iré desarrollándolo más despacio, pero un poco para que quede ahora muy claro el Francisco. Y el Papa lo presentó en 2019 con un objetivo: regenerar la economía, dar una nueva alma a la economía. Y bueno, hace una serie de propuestas que ahora iremos viendo. Pero lo primero voy a hacer un brevísimo contexto, que esto lo puedo expresar durante una hora entera o durante 30 segundos, pero bueno, es un contexto de
por qué es necesario también cambiar la economía, cambiar el modelo de desarrollo, por qué hay que hacer las cosas de manera diferente. Y es un poco para situarnos en que el mundo no va bien. El mundo va pues a trompicones, con muchas subidas y bajadas, con muchas turbulencias, con muchísimos problemas y políticos, internacionales, de seguridad, económicos, unas desigualdades, una pobreza extrema todavía persistente. Y además es un mundo recientemente también muy herido, muy herido. Eso lo resalto siempre porque yo creo que desde la pandemia pues también ha saltado un poquito por los aires muchos principios, muchos valores que creíamos que estaban muy asentados, que los teníamos como muy seguros, y el Papa Francisco lo primero que dice es que hemos descubierto pues nuestras falsas seguridades. Entonces es un poco quitarnos el velo que nos lo ha quitado un virus para ver que ni somos tan solidarios, ni somos tan globales, ni somos tan cooperadores como pensamos. Entonces como que hay que repensar un poquito todo lo que estamos haciendo. Y este planetita sobre un líquido, pues es esa sociedad líquida también, ¿no? En la que cuesta también hacer propuestas, donde no hay seguridad, esos principios bien asentados que a lo mejor hace años sí que eran más, impregnaban más la sociedad, ¿no? Ahora cuesta más, esa sociedad líquida en la que hay que nadar. El otro día, en el congreso que hubo de Católicos y Vida Pública, aquí cerquita, el filósofo, ¿no? Fabrice Hayak, decía, no estamos en un combate de boxeo, estamos en una competición de natación. A mí me gustó eso, ¿no? Porque es verdad, tenemos que saber nadar entre tantas turbulencias, entre tantas cosas, y ir a flote y ir proponiendo también, evidentemente. Entonces, bueno, pues estamos en un mundo donde en esta diapositiva suelo juntar muchos datos internacionales de Naciones Unidas, del G20, de la Unión Europea, con la mirada de la doctrina social de la Iglesia y en concreto de las dos encíclicas que a mí me parecen fundamentales para este tema, que es Fratelli Tutti, sobre todo capítulo 1, siempre lo recomiendo porque me gusta muchísimo, hace un análisis internacional del mundo desde un punto de vista como muy filosófico y antropológico. No solamente hay desigualdades, pobreza, etcétera, sino también el por qué las hay, ¿no? Y ir a ese fondo del porqué de las cosas. Es esa visión que realmente nos aporta en este caso la Iglesia, ¿no? Y tenemos que saber también leerla y comunicarla. Y luego Laudato Si, porque también es esa preocupación por ver el mundo en su conjunto. Ni tenemos que elegir entre los pobres y el planeta y las personas y la prosperidad, sino que estamos en el mismo barco todos, ¿no? Y ver en conjunto esa creación como ese mundo en el que estamos como custodios, no como dueños, ni somos tampoco los legisladores de la creación, sino simplemente custodios, acompañantes de la propia creación, ¿no? Y ahí es un poco esa visión de San Francisco de Asís tan potente, ¿no? Que nos ayuda a combinar realmente. Para él era algo tan único, la mirada de los pobres, la mirada de la creación, que no hacía falta explicarlo siquiera, ¿no? Y nosotros siempre tenemos que estar justificando porque es importante el cambio climático, porque es importante los bienes públicos globales. Bueno, pues todo eso deberíamos ser más capaces de verlo de una manera integral, ¿no? Entonces, bueno, pues ante todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué debemos aportar? Si podemos aportar algo, pues en este caso proponemos la economía de Francisco. Y esto surge, como digo, en 2019, en una llamada que hace el Papa, pues a través de una carta, sobre todo a los jóvenes economistas, empresarios y agentes de cambio. Y lo hace porque el Papa dice, quiero cambiar la economía, dice, y no la voy a hacer con los adultos. Dice, cambiar la economía lo tengo que hacer con los jóvenes, son los únicos que lo pueden cambiar. Entonces propone un llamamiento internacional a los jóvenes para que se sumaran a esta iniciativa. Ahora veremos cómo se suman. De repente, pues en poquitos meses salen como 2.000 jóvenes de todas partes del mundo, de Italia, de España, de Francia, también de Colombia, de México, de Brasil. Latinoamérica son muy numerosos, muy activos, de Bangladesh, de Sri Lanka, de todas partes, ¿no? Y luego, ahora voy a ir para adelante y para atrás un poquito, y se organizan esas 12 aldeas, ¿vale? Los jóvenes se apuntan, dijéramos, a una de esas aldeas, que ahora pondré más despacio, quiero ir para atrás, pondré más despacio las que son, pero un poco esa la estructura inicial. Para organizar, esto era 2019, para organizar un encuentro en Asís en marzo de 2020. Ese era el primer objetivo.
Bueno, el objetivo también del Papa, como he dicho, era dar esa nueva alma a la economía, donde se fomentara un diálogo fe y economía. Hablamos mucho de fe y cultura, de fe y ciencia, pues también fe y economía. También hay que saber hablar con la economía, ¿no? Y combinando la excelencia técnica, es decir, los mejores economistas, las mejores aportaciones, es decir, realmente gente muy profesional, tanto en la academia como en la empresa, pero combinándolo con una reflexión ética. No solamente queremos excelencia técnica, sino también excelencia ética, valores que acompañen a la reflexión, para hacer esa economía profética, ¿no? Esos profetas de la nueva economía que combinan esa doctrina social de la Iglesia, esos principios de la Iglesia, con la espiritualidad de San Francisco. Y luego el Papa siempre concretiza, es decir, hay que ir al grano, hay que ser concretos, no vale hacer nuevos discursos, que discursos tenemos muchos, sino cosas concretas. ¿Qué pasó? Pues como bien sabemos todos, llega la pandemia. El evento, el gran encuentro con el Papa estaba previsto en marzo de 2020, se suspende todo un mes antes. Y entonces lo que estaba organizándose para ese evento, que era algo como bastante rápido, tenemos poco tiempo, pues pasa a ser como un gran movimiento más comunitario. Se empiezan a organizar todas las reuniones online, todos estos jóvenes organizados en esas 12 aldeas empiezan a compartir proyectos, a compartir ideas, a compartir distintas propuestas, y entonces pues poco a poco lo que iba a ser un evento se convierte en un gran movimiento internacional de jóvenes economistas, empresarios, agentes de cambio, acompañados, dicho que es de jóvenes porque lo lideran los jóvenes, pero acompañados por adultos, por seniors, que éramos, pues ahí me incluyo yo, el ciego estaba entre los jóvenes, yo entre los adultos, donde nos pidieron un poquito acompañar, nunca tomar la iniciativa, sino acompañar las iniciativas de los jóvenes, reorientarlas cuando fuera necesario, etc. Entonces también habíamos como 7, 8 en cada una de esas aldeas. Como llega esa pandemia y todo se convierte online y empieza a crearse como mucha comunidad, es verdad que también se empiezan a crear comunidades regionales, que los colombianos se empiezan a unir entre ellos y a conectarse entre ellos, los italianos también, los mexicanos, los de Asia tenían menos gente, entonces se reunían de otra manera, pero empieza a tener también como un ámbito regional y más nacional. También es cuando los que estábamos en distintas aldeas de estas, pues somos españoles y empezamos a conocernos también. Oye, pues tú eres de no sé dónde, tú eres de tal, tú estás en esta aldea, tú estás en la otra, un poquito empezar a conocer. Y llega, bueno, estas son las 12 aldeas, que también quiero decir que estas aldeas se combinan esa parte técnica y ética. Si ves el nombre de las aldeas, finanzas y humanidad, trabajo y cuidado, agricultura y justicia, siempre tienen como una pata en cada lado. La mía en concreto era la de desigualdades, o es la de desigualdades. Y bueno, entonces se montan, esa era como una organización más sectorial de lo que era la economía de Francisco. Como digo, empieza a evolucionar también a sectorial, regional y nacional, y empieza todo el mundo pues un poco a conocerse, como digo, todo también online. Hasta que llega, bueno, estos son, por ejemplo, los hubs regionales de América Latina y el Caribe, son muy activos, hay muchísima gente en América Latina trabajando en la economía de Francisco. Y bueno, distintas cosas. Hace una escuela de verano también, en una ciudad cerquita de Asís, hay una escuela de verano que dura una semana cada año, donde pues trabajan un tema, ¿no? Los bienes relacionales o el bien común. Entonces, bueno, dirigido sobre todo por Luigino Bruni. No he dicho que esto también está muy impulsado por dos personas que son fundamentales, que son Stefano Zamagni, en la Universidad de Bolonia. Luigino Bruni, sobre todo, es quien lo está liderando más en concreto con su equipo. Y bueno, y luego el de Casterio, pues está Sor Alessandra y bueno, y más gente también, el arzobispo de Asís, la presidenta del Instituto Seráfico de Niños con Discapacidad de Asís, que es una institución espectacular. Entonces, todas estas instituciones luego veremos que han constituido ahora una fundación de economía de Francisco. Pero un poco por acabar este recorrido más histórico, histórico de hace 3 años. Por ejemplo, en mi aldea se hace la revista de Derechos Humanos y Economía de Francisco, con distintas publicaciones que trabajan muchos temas de personas con discapacidad o de desigualdades con las personas indígenas, es decir, distintos enfoques propuestos por los jóvenes.
La Granja de Francisco es una iniciativa del Grupo de Agricultura y Justicia que tiene muchísimo éxito, ha recibido muchos premios, ¿no? Pero también cómo lo están llevando a la práctica como una empresa concreta en el terreno. Y bueno, luego Diego contará más su experiencia personal también, y él conoce muchos de estos proyectos más prácticos, más aterrizados. Y al final acaba llegando todo a ese evento que por fin se consigue hacer en 2022. Ya casi 3 años después conseguimos hacer el evento en Asís. Entonces, fueron 3 días, el último día es el que asistió el Papa, y es cuando se produce casi una explosión, ¿no? Porque todos conociéndonos, trabajando juntos online 3 años, pues bueno, fue el momento también de ponernos las caras, de dar un abrazo, de realmente pues tocar, ¿no? Lo que estaba siendo Economía de Francisco, pasar a la realidad. Y lo más importante, bueno, fueron varios seminarios de trabajo por aldeas, ahí es donde nos juntamos también los españoles por primera vez presencial, y se firma ese pacto para una nueva economía. Como veis, hay una foto ahí que está firmando el Papa, lo firma el Papa Francisco con una de las chicas participantes más jóvenes, yo creo que era una líder de Tailandia, ¿no? De los temas de cambio climático, y bueno, firman un pacto por una nueva economía, que estos son los principios, no lo vamos a leer porque es también ilegible, supongo que la letra es pequeña, porque quería ponerlo todo, ¿no? Pero bueno, podéis acceder en internet, porque es donde el Papa y los jóvenes firman este cambio de la economía, ¿no? Una economía de nosotros, los jóvenes economistas, emprendedores, llamados en Asís, nos comprometemos a ampliar nuestra vida para que la economía de hoy se convierta en una economía del Evangelio, una economía de paz y no de guerra, que se opone a la proliferación de armas, que asume el cuidado de la creación y no la saquea, que está al servicio de la persona, de la familia, de la vida, de los frágiles y de los más vulnerables, donde el cuidado sustituye al descarte y la indiferencia, que no deja a nadie atrás, que reconozca y tutele el trabajo digno y seguro para todos, especialmente para las mujeres, donde las finanzas sean amigas de la economía real y del trabajo, donde se combate la miseria, bueno, abierta, guiada por la ética, abierta a la trascendencia. Dice, creemos en esta economía, no es una utopía, ¿no? Salía mucho la frase, no es una utopía, es algo que ya estamos construyendo, y algunos de nosotros ya lo estamos viendo, ¿no? El principio de la tierra prometida. Porque esto está muy centrado pues, en esos proyectos que ya se están llevando a cabo, jóvenes como Diego, que tienen empresas, y lo están enfocando ya de otra manera, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos un grupo muy activo que está en el País Vasco, que son los que trabajan el tema de cooperativas, también proponen el modelo de persona para la empresa, es decir, hay muchas cosas que estamos compartiendo, pero que son cosas reales. Yo puedo hacer más un discurso teórico, etcétera, pero esto se concreta, ¿no? Como dice el Papa, la concretez. Y bueno, este era el momento también de la firma de todos los jóvenes. Entonces, ahora, ¿cómo esto se está llevando a cabo, cómo se está concretando? Bueno, como he dicho antes, y luego Diego lo explicará un poquito más, hay una fundación en Asís, que se ha creado hace 2 meses, el 25 de septiembre en Asís, se creó la fundación y luego les recibió en audiencia el Papa Francisco. Bueno, y se sentaron en las bases también de lo que era el nuevo proyecto, ¿no? Esto tiene que evolucionar, tiene que coger también forma, y se pensó que esa fundación era lo más adecuado. En España, por ejemplo, lo que estamos montando ahora es una asociación. Hemos pensado que para España, pues los que somos esos grupos de coordinación motor, todos estos líos, no son más que una manera de organizarnos pues para montar una asociación Economía de Francisco en España, pero sobre todo para estar accesibles y disponibles para el resto de asociaciones y de grupos que también están trabajando una nueva manera de hacer la economía, que está economía de comunión, están las empresas de sostenibilidad, están muchas cátedras de universidades católicas, otras que no son católicas pero tienen principios éticos. Entonces, una cosa que no he dicho y también es importante es que la economía de Francisco está abierta a todos, no hay que ser católico o creyente, no, está abierta a todos, eso sí, a todo el que sea pues respetuoso con los principios que se proponen. Pero no se le pide a nadie ningún carnet de católico, sino que más bien la puerta está abierta al que quiera realmente pensar con una mentalidad abierta y cambiar según estos principios la economía. Entonces estamos un poco montando esa parte de asociación, pues con los estatutos, los fines, actividades, etc. Todo esto ya lo podéis imaginar. Y luego, para también ser concretos, pues para este año 2025 estamos organizando pues algunas actividades en torno a 3 objetivos.
Y aquí también es donde pido pues desde ya voluntarios y bueno, cualquiera que quiera sumarse, la puerta está abierta, ahora diré cómo, para apoyar el proyecto, ¿no? Estos 3 objetivos los hemos englobado pues en tres ideas, ¿no? Una es, bueno, voy a empezar por el evento 2025, muy enfocado a la metodología de los jóvenes, con un modelo que para ellos llaman el Thinglao, que es esto, ¿no? Donde se juntan de una manera muy informal, pero trabajan temas muy serios. Lo que pasa es que no lo hacen así como una conferencia donde uno llega y lo cuenta, sino que hacen como grupos, pues eso, sentados en el suelo, con conferencias breves, donde luego lo combinan con la pizza o la cerveza, pero está teniendo muchísimo éxito. Se juntan miles. Y entonces, bueno, pues pensamos que es una manera de estar y que podemos proponer uno de estos eventos con los temas también de la economía de Francisco. Entonces, bueno, tenemos previsto, nos gustaría hacer uno en 2025 y habíamos pensado que sería Madrid el mejor sitio, pero probablemente lo vamos a hacer en Valencia por tema logístico, porque ahí hay oportunidad de hacerlo y porque la verdad es que también varios de los que estamos en este grupo de coordinación pues somos de Valencia y aunque trabajamos en Madrid, entonces bueno, pues también a lo mejor surge esa oportunidad. Lo digo porque también la idea es sacarlo a otras partes de España, es decir, estamos intentando que se conozca en todas partes. Y luego, lo que he puesto antes, esa 4ª conferencia internacional de financiación para el desarrollo, eso es, es como que me implica mucho a mí. Julio lo conoce, Carlos lo conoce, Bárbara lo conoce, hay varias personas aquí que están ya trabajando en esto, ¿no? Porque, bueno, en realidad es una cosa de una conferencia de Naciones Unidas que se va a celebrar en España en 2025, julio de 2025, en concreto en Sevilla. Es la conferencia de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la 4ª porque la 3ª fue en Addis Abeba, en Etiopía, en 2015. La 2ª en Doha, 2008, y la primera en Monterrey, en México, en 2002. La 4ª conferencia, cada 8 o 10 años toca una de estas conferencias, es en España. Y ha sido una suerte y bueno, hemos trabajado mucho para que la adjudicaran a España esta conferencia. Y bueno, pues se celebra en julio y es donde se van a trabajar todos los temas financieros, todo, es decir, las políticas fiscales para el desarrollo, es decir, políticas fiscales, igual que la transparencia, la evasión fiscal, paraísos fiscales, temas de financiación privada, la inversión de impacto privada, la inversión internacional y nacional, el comercio como motor del desarrollo, la deuda externa, la sostenibilidad de la deuda, la cancelación de la deuda, la ciencia, la tecnología y la sociedad, cómo impactan en la financiación para el desarrollo. Entonces tiene todo un bloque y la ayuda oficial al desarrollo también, la cooperación al desarrollo más tradicional, la financiación climática. Entonces, bueno, pues una de las propuestas es que esta conferencia, todo tema de economía, financiación para el desarrollo viene a España, pues a ver si como Economía de Francisco España estamos presentes, ¿no? Que se oiga de alguna manera la voz de la Iglesia en esta conferencia, que puede ser a través de un manifiesto, a través de un evento, a través de lo que se proponga, ¿no? Los jóvenes ahí es donde también queremos que marquen un poco la iniciativa, ¿no? Luego ya podemos ayudar a montar lo que ellos propusieran, pero, por ejemplo, temas de cancelación de deuda, ¿no? La Iglesia ha trabajado muchísimos años, desde el Jubileo 2000 nos acordamos de la cancelación de la deuda, ¿no? Esas campañas. Pues en 2025 tenemos Jubileo y tenemos Conferencia Mundial de Financiación para el Desarrollo. Vienen aquí todo el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Naciones Unidas. Pues qué oportunidad para hacer una buena campaña de cancelación de deuda, combinando Jubileo con... Son ideas que a mí se me ocurren y las cuento en todas partes para ver si podemos ir arrancándolas. Y luego lo que tenemos también como tercer objetivo son unos premios que también están por montar, sobre todo premios para investigadores y para emprendedores. Nos gustaría mucho dar pequeños premios, no tenemos ningún fondo, o sea que de momento necesitamos también pues un poco asentar esto más, lo propongo para que un poco veáis que estamos empezando en España a organizar todo esto, pero nos gustaría poder dar estos premios. A investigadores ya es más fácil porque ya tenemos patrocinadores para premios de trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, que promuevan esta economía de Francisco, y para emprendedores, bueno, pues vamos a ver también cómo se puede hacer pues para poder premiar a jóvenes que estén empezando
y que pueda ser también una motivación para ellos, ¿no? Que proponer una empresa o una iniciativa, una fundación, algo con los principios de economía de Francisco, pues hay que ser valiente, y entonces los demás pues tenemos que apoyar también todo lo que podamos. Y entonces, bueno, esto yo voy a dejarlo aquí para que Diego cuente cosas más prácticas. Sí que hago ya una llamada a participar. Como digo, la puerta está abierta. Hay un link que ahora daré con un correo electrónico. Para apuntarse es facilísimo apuntarse, mandas un correo, dices que estás interesado, y puede ser desde recibir el email y no hacer caso a pues quiero participar en una plenaria, o quiero participar del grupo de coordinación, o quiero proponer un evento, o quiero proponer algo, quiero sumarme a alguna de las iniciativas que estamos ya trabajando. Entonces, en la medida de las posibilidades, capacidades y disponibilidad de cada uno, lo que sea, ¿no? Necesitamos a voluntarios pues para ayudarnos con bases de datos, con redes sociales, todo esto que también es necesario en cualquier grupo. Y las dudas las dejamos para después, que le quiero pasar la palabra. Ahí está el correo, eof.espana@gmail.com, y muchísimas gracias. Paso la palabra. Adiós. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Yo me llamo Diego y no soy ni economista ni tampoco soy de Valencia, ¿no? Soy de Madrid, estudié en esta casa y me gradué hace 16 años. He hecho una breve intro, la voy a cortar un poco porque no veo muchos estudiantes aquí. Creo que yo cuando estudiaba aquí, la verdad es que tampoco tenía mucho tiempo. Y cuando me gradué tenía ganas de cambiar el mundo, y lo que me lancé fue hacer un doctorado en Alemania de transición energética. No lo hice aquí fundamentalmente porque quería conocer otra cultura y no estar en un intercambio de 6 meses, sino conocer otra realidad. En Alemania había bastante innovación, emprendimiento, empresas tecnológicas, y decidí irme para allá, donde estuve viviendo 4 años. En Alemania se hacen más de 20 veces más patentes por habitante que en España, y eso muestra un poco el impacto que una cultura, una manera de hacer las cosas tiene sobre la realidad tecnológica, empresarial, etc. Luego me gustó trabajar por proyectos en el centro de investigación y pasé a trabajar en distintas empresas de consultoría, y lo que vi es que los valores que predominaban estaban muy alejados a los valores que se aprenden pues aquí en Comillas, o donde había ido al colegio, o en el IES, que también estudié ahí un programa a tiempo parcial, y tenía 2 opciones: o cambiaba yo o cambiaba el mundo, ¿no? Entonces elegí cambiar el mundo y monté mi propia empresa, y me inscribí, metí mis datos en Economía de Francisco. Esto fue hace 5 años, donde todavía contaba como joven. Yo tenía 34 años, ahora tengo 39 y bastantes más canas. Y bueno, esa es un poco mi historia. Trabajo en una empresa, soy el fundador y accionista, y somos 6 personas nada más. Quiero seguir creciendo fuerte, como he estado creciendo fuerte en los últimos años. Y he sido invitado a formar parte de la fundación en Asís, donde el principal órgano de gobierno tiene una mayoría, un 70% del derecho de voto, de gente que se considera joven, ¿no? A mí todavía tengo la suerte de que me consideren joven, aunque ya no lo soy. Y bueno, estuvimos en Castel Gandolfo, de reuniones de trabajo, pudimos conocer, nos recibió el Papa, nos recibió el cardenal del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Nos habló nos dio un mensaje de ánimo, de que la tarea que tenemos es bastante dura, pero que podemos contar con el apoyo de la Santa Sede y de la Iglesia en general, lo cual no es poco. Y bueno, respecto a estos 5 años de emprendimiento y economía de Francisco y tal, pues claro, luego cuando eres joven te parece todo mucho más fácil de lo que luego ves, ¿no? Y hay que aprender no solo de tener ganas de hacer el bien, sino de también saber hacerlo, ¿no? Que no es nada fácil. ¿Por qué Francisco de Asís? Bueno, esto es una frase de Chesterton, es que cada generación la salva el santo que la contradice más, ¿no? Entonces yo creo que la generación actual, y yo me considero parte de esta generación,
pues la experiencia y la vida del santo de Asís le interpela, ¿no? Porque no es solo una manera de hacer una economía más ética, más social, sino es un cambio de principio, ¿no? Un cambio de principio radical, ¿no? Una de las cosas que más me chocaba de las empresas no es la necesidad de generar beneficio, que yo creo que es evidente, sino el hecho de que el objetivo de la propia empresa se considere que es el generar beneficio, ¿no? Eso es como si el objetivo en la vida fuese respirar o beber agua, ¿no? El beneficio, el dinero es un medio, no un fin, ¿no? Ni el agua ni el respirar es un fin, ¿no? Entonces, esto que es lo que más me llama a mí, ¿no? El santo de Asís lo vivía con una mucha mayor radicalidad, pues es algo que yo creo que hay que dar hay un poco que dar la batalla, ¿no? Las 12 aldeas ya las ha mencionado Marta, no voy a repetirlas. Sobre lo que se ha hecho, ¿no? Pues yo me centraría sobre todo en los eventos que hemos traído académicos de primer nivel, premios Nobel, varios de ellos, premios Nobel que se han hecho premios Nobel este año después de hablar con nosotros, por lo tanto, el presentar un evento de economía de Francisco da posibilidades a que te den un premio Nobel y a participar, así que os invito a todos a escribir a eof.espana@gmail.com. Y bueno, ya fuera de bromas, todos estos eventos han sido muy interesantes desde un punto de vista de aprendizaje. Yo por lo menos he aprendido mucho y he buscado inspiración para ver cómo gestionar mi empresa. Y más concretamente voy a decir un poco lo que estoy haciendo yo, ¿no? Hay una misión, bueno, en el evento presencial de 2022 yo me vine con 3 tareas. La primera fue acabar con el tráfico de cocaína. Me di cuenta de que era muy difícil. Había una persona que vino de Colombia que su vida había sido muy dura debido a esto. La segunda era una misión en el Amazonas de desarrollo económico. La persona que estaba ahí, la verdad es que tenía bastante tarea y no encajaba muy bien. Donde sí encajaba muy bien es un programa de desarrollo económico en una aldea masái, donde estuvimos hace 2 años dando una formación en emprendimiento. Este verano volvieron a ir y yo estaba con problemas de salud y me quedé en Madrid. Y lo que estamos siguiendo es un programa de electrificación en esta aldea y de potabilización de agua, etcétera, como un desarrollo de una mini grid eléctrica solar y de un circuito de abastecimiento de agua, ¿no? Es una comunidad que vive en casas como las de la derecha, son casas hechas de literalmente caca de vaca, mezclado con paja, etcétera, y que está en una situación un poco de vulnerabilidad mucho mayor de la que han pasado en el pasado por las sequías cada vez más frecuentes y por también el cambio en la estructura de propiedad de la tierra, ¿no? Los masái tienen un estilo de vida pastoralista, donde, pues como aquí la transhumancia, ¿no? Van migrando con el ganado, que es, por así decirlo, su profesión, a donde hay pasto, ¿no? Vive en una zona semiárida y bueno, se pasan el día, ¿no? Es el haber sido asignados una tierra les obliga a establecerse, lo cual yo creo es bueno porque se les invita a dejar de vivir en estas casas que son viviendas auxiliares hechas de manera muy precaria, a establecerse, ¿no? Y bueno, es algo que necesitan porque incluso aquellos que han podido ir a la universidad, este estilo de vida y esta cultura de no tener un jefe nunca, no tener clientes, etcétera, les impide culturalmente el poner en valor eso que han aprendido en la universidad, ¿no? Entonces está en un proceso de transición, hicimos una consultoría organizacional y tal, y bueno, y ahora estamos con temas de infraestructura, ¿no? Entonces, el pequeño proyecto que estoy liderando. También hay muchas charlas que se publican en YouTube, están al acceso de todos vosotros, de temas bastante variados y se intentan reforzar aquellos temas que no estén de relevancia en el ámbito, digamos, de la mayoría de las universidades, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la economía de las plantas, que a mí me pareció una cosa un poco extraña hasta que la conocí, que ahora voy a mencionar brevemente. Marta, me interesaría mucho que comentara al respecto. Otra de las charlas fue el que luego hicieron premio Nobel, que es un profesor del MIT, Darren, y bueno.
el modelo animal es el modelo de la competencia, ¿no? Donde sobrevive el más fuerte y el que gana se queda con todo, ¿no? Y compite en una situación de necesidad de supervivencia, ¿no? Buscando el propio interés, ¿no? Esto es un poco el paradigma actual de la economía, el paradigma actual del Homo economicus. Y si nos fijamos en las plantas, lo que tienen las plantas entre ellas es una cooperación mucho más marcada, ¿no? Yo la primera vez que oí esto me pareció una cosa un poco extraña y quizá demasiado idealista, pero no es otra cosa de lo que estoy haciendo en mi empresa. Somos 6, tenemos una tecnología bastante especial, bastante única, y la manera que tenemos de hacer proyectos es asociarnos a entidades de mayor tamaño, ¿no? Y luego respecto a la fundación, voy a presentar simplemente lo fundamental. Aquí es el evento en la Santa Sede cuando nos recibió el Papa y nos dio un mensaje de ánimo. Y lo que hemos decidido, ¿no?, es, en estas jornadas de trabajo en las que os hablé, pues reforzar la comunicación, porque hay un montón de estudios, un montón de publicaciones, un montón de artículos que hay que dar a conocer, ¿no? Que es otra manera de comprender la economía. Desafiar el concepto de Homo economicus, ¿no?, que al final es un agente que se ha modelado de manera súper simplista, básicamente porque las matemáticas de la época no permitían un modelado más sofisticado. Ahora hay modelos basados en agentes, etcétera, con los cuales podemos representar a la persona humana como agente económico de una manera mucho más completa. Y, por supuesto, promover proyectos de emprendimiento, ¿no?, de empresas que funcionen de una manera diferente, ¿no? No es muy distinto a los objetivos de la asociación en España, pero bueno, esto se tiene otro punto de vista, es un punto de vista global. Entonces los premios de investigación van a ser globales, se van a promover redes de investigación globales, está toda la red de universidades de la Iglesia, donde dar empuje a todos estos conceptos. Y bueno, yo tampoco soy de muchas palabras, así que nada, y aquí están mis datos, si queréis contactarme, y poco más. Dar la palabra a los 3 miembros de la mesa redonda. Muchas gracias, Marta y Diego. Vamos un poquito retrasados, pero no renunciamos a tener una mesa con un cierto debate y dar pie a preguntas, ¿no? Entonces, para esta mesa, pues nos acompaña también Amparo, que es profesora de Economía y además parte de la Cátedra de Pobreza y Energía, que he visto que es una de las aldeas, ¿no? Y José Manuel, que es profesor de Teología en la Facultad de Teología y con un background importante en aspectos sociales y en las enseñanzas sociales de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo os quiero lanzar una pregunta genérica y cada uno un poco la vais aplicando a vuestro área, que es, con toda esta economía, Francisco, ¿cuál es el rol de los diferentes actores? Y nos puede interesar las universidades por su relación con los jóvenes, también los jóvenes, por supuesto, como elemento principal, la Iglesia, las empresas, la economía, los actores empresariales y financieros y como he dicho antes, el mundo de los jóvenes, ¿no? Yo creo que con todo eso vamos a ver cómo lo apliquéis. De todas formas, específicamente yo a Diego le quería preguntar también en qué se diferencia un emprendimiento como el que tú estás haciendo de un emprendimiento normal y corriente que hace algunas personas. No me atrevo a decir muchas, pero si quieres en tu ronda de intervenciones, pues lo comentas, si te parece. Y casi empiezas tú entonces. Sí. ¿Empiezo yo, Marta? Ok. Sí, bueno, es que no han hablado. ¿Es para nosotros la pregunta o para...? Sí. Sí, no, básicamente desde temas de red el target fundamental son las universidades, ¿no? Por 2 motivos, ¿no? Primero, el tema gente joven que está todavía pensando un poco en qué carrera profesional hacer y qué enfoque darle. Y luego también por